hay un poco un debate con cómo los músicos de la ciudad se relacionan con las músicas campesinas, ¿sí? ¿Y Y cómo se relacionan? Pues de lo muy que has mal, visto. muy mal, horrible. Como que se imponen muchos formatos, como que siempre llegan de una manera un poco vertical a traducir esas músicas a los lenguajes que acá en la ciudad se proponen. Y a mí no me interesaba eso, más bien me interesaba como aprender del sentido de esas músicas. Entonces yo aprendía, por ejemplo, de Don Carlos Delgado, de Prudencio Flores, de Holman Caicedo, de todos los viejos con los que yo aprendí a tocar bandola. Y yo entendí que esa era una música que le hablaba a su comunidad, que siempre le hablaba a su comunidad, por encima de que hayan sido viejos que hayan estado en las guerrillas liberales y que de algún momento otro la historia política del país los haya cambiado a ser más afines a la derecha o al uribismo o eso. Como que su música seguía siendo libertaria en ese sentido, seguía siendo para la comunidad, seguía siendo muy profunda en ese sentido, y eso es lo que a mí me cautivó de esa música. De poderes con el trago, caminando al borde del barranco, la sigo y que hay para hallar. Pagón. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada en El Vagón. Y hoy arrancamos con una conversación con Gustavo Casallas, más conocido como Gato de Monte, quien acaba de llegar de una extensa gira por Chile, la mayoría de Chile, por Buenos Aires. Y quiero que arranquemos hablando un poco de esa gira, porque fue larga y porque creo que fue muy masiva en cuanto a la asistencia. Háblame un poco de esa experiencia. Hola Nata, qué chimba, gracias por la invitación. Sí, Chile fue como pues nuestra primera gira internacional. Como que llegamos a Santiago de Chile, fue el primer lugar. En realidad fue una gira por todo Chile y luego Argentina. Y como que empecé a mandarle videos a mi familia que estaba en Chile. Ellos tampoco como que decían, me voy para Chile. Y me empezaron a escribir como, uy, por fin está, como que sí está haciendo algo, como que eso de la música sí es en serio. Como ¿Te está que, creyendo? sí, como que empezaron a creer un poco. Y entonces el primer concierto era como en Chile, Uva Robot, fue el primer festival que asistimos, que es el Parche, Niña Tormenta, Rosario Alfonso, como un grupo de cantautores que hay en Ciudad de Chile, en Santiago de Chile. Y pues fue muy emocionante, ¿no? Y ya después como que la gira también era como de teloneros de Macha, el Bloque Depresivo, que es un grupo también como y una figura cultural, creo que Macha en Chile muy importante. Y fueron escalando, ¿no? Entonces nosotros tampoco teníamos muy clara la dimensión. Y fue allá que nos dimos cuenta, el primer toque era en Antofagasta y fue como un coliseo y una fila de 20 cuadras, y yo le decía a Santiago Valores de Incorrecto como, no, acá no es, acá se debe presentar, no sé, algo, Luis Miguel o alguna otra, acá esto no lo llena, no, o sea, por nosotros no es. Y nos empezamos a dar cuenta como la figura que era Macha en Chile y lo es, entonces ya eran como conciertos de 6.000 personas. Entonces sí, fue una gira como... Entonces nos acercamos a escenarios muy grandes, a un público también distinto, pues de otro país, y pues donde ganamos mucho, o sea, ganamos en el sentido de eso, de enfrentarnos a una tarima grande, a un público que no conoce nuestra música y que a la vez empezó a dialogar con nosotros, como que nosotros empezamos a hablarles del tejo, que era como nuestro deporte nacional, lo sentíamos así, que no era como el fútbol donde nos sacaban del mundial, así como a Chile. Entonces como que los manes se reían y como que se fue tejiendo, hay una química entre el público chileno sobre todo, que fue donde más tocamos. Estuvimos en Antofagasta, Caldera, Coquimbo, Santiago, Castro, Villarrica, como Chile de norte a sur. De norte a sur. Exacto. Y eso fue una experiencia como muy rica, también como estar un poco apadrinados en Chile por Macha y entender como la figura de Macha en la cultura chilena también, ¿no? Que es una cultura que también musicalmente y culturalmente ha tratado de alejarse como de toda la reminiscencia y de todo el rezago de la dictadura, ¿no? Para la gente que no conoce a Macha, ¿cómo lo describirías? ¿O cómo lo compararías con alguna figura de acá? Yo creo que es una figura alternativa importantísima así de los 90, como después de Los Prisioneros. Creo que Macha es sobre todo el que ha tomado la bandera de lo que hablábamos un poco, de combatir desde la música ese rezago de la dictadura.
Sería como una Terciopelados, pero más chévere. Bueno, yo me imagino que es imposible no hacer como unos paralelos entre lo que viviste como en la escena chilena, sobre todo pues en Chile, más que en Argentina, y lo que has vivido en los últimos años como en la escena local. Y quería preguntarte un poco por eso, o sea, ¿qué paralelos hiciste, qué comparaciones, qué cosas están más chéveres allá y qué cosas pues tenemos acá que son también bacanas? Sí, siento que son como culturas musicales muy distintas, como que... ¿En qué sentido? Por ejemplo, creo que lo que vivimos con Macha era como un público pues que ya han construido desde hace mucho tiempo, pero que también tenía muchas referencias a la cultura latinoamericana, a la canción latinoamericana, desde el cover, ¿no? Como desde la versión. Y nosotros, como que la gente era, en los conciertos sonaba José José, sonaba El Triste, sonaba Trátame Suavemente, y la gente era loca. Enloquecida, y nosotros el primer concierto nos enloquecimos, pero ya aquí séptimo era como, pues bacano, obviamente, pero entonces era eso, esa era como un poco la propuesta del bloque depresivo, ¿no? La cumbia, como que también, les fascina la cumbia colombiana, les fascina como eso, y siento que es una escena que ha crecido eso, como desde su relación con las músicas latinoamericanas, por lo menos lo viví así. Ya el otro parche un poco más de Niña Tormenta, del Festival Uva Robot, es como la cantautoría y todos estos cantautores que también creo que tienden unos puentes, y que ellos ya vinieron a tocar acá al Festival Aniversario Incorrecto también, como que tiene unos puentes también con los cantautores de acá, como con Ana Baos, pues con nosotros también. Entonces como que también hay otra escena que crece mucho y que está moviéndose mucho, y yo pues cuando estaba en Chile me gustó el pisco, me gustaban como los mariscos, pero a la vez iba sintiendo eso, y me iba dando cuenta, como la escena de Chapinero, como la escena alternativa, como también las escenas de acá de Bogotá y del país, que son extremadamente ricas y propositivas, como que también desde su no sé si su precariedad, pero también desde la falta de cosas, y es como desde lo roto que es esta ciudad a todo nivel, como que se crea mucho arte bonito y mucha cosa rica, como que es algo que uno lo incentiva, ¿no? Como que no hay ninguna zona de confort acá. Como esa diversidad. Sí, ojalá pues eso mejore, pero también como que se traduce musicalmente, y me di cuenta de lo emocionante también que es la escena musical acá en Bogotá, por lo menos. Ahí mencionas algo interesante de la escena chilena, que es como esta tradición rockera y también como la cantautoría, y Gato de Monte siento que se para un poco ahí en la mitad. Y quiero que hablemos un poquito del rock, porque tú tienes una base que es rockera, o pues creciste un poco con esos sonidos, con el grunge, como con esos sonidos, pero en entrevistas has dicho que te desconectaste en algún momento del rock y del grunge y de lo que venías escuchando, porque como que no cuajaba con lo que estabas viviendo o lo que estabas viendo en ese momento. Y hay una frase que le dices a un periodista, amigo mío de hecho, que es como que el rock logra fraccionar eso que vive uno en las ciudades. Y a mí eso me quedó como muy acá, y quería preguntarte qué es lo que fracciona el rock y por qué, o sea, por qué es el rock y qué es lo que fracciona. Sí, me pasaba allá en Chile algo muy chistoso, que yo hablaba como, no sé, con los músicos de allá, y era como que, ay, la música de Chile. Y yo no les hablaba ni de Violeta Parra ni de Víctor Jara, les hablaba de puras bandas de hardcore que había escuchado en el bachillerato. Les hablaba de Fuerza de Voluntad, de Migra Violenta, de puras bandas así de hardcore chilenas, y los manes eran como, ¿viste por qué toca eso y tal? Y no entendían. Sí, como y nos poníamos a escuchar, era eso, como uy, póngase Maldito Sudaca de Fuerza de Voluntad, y yo era feliz, como que me emborraché mucho en Chile escuchando hardcore, y como que reviví esa etapa. Pero es eso mismo, como que yo empecé a reflexionar un poco para que yo hacía música cuando empecé a investigar, cuando empecé como mi decisión por hacer música. Me empecé a preguntar eso, y yo decía, yo no me interesa, digamos,
pues hacer música para una escena, para un parche de gente que yo siento que está haciendo un libreto, que era lo que yo sentía cuando parché como en esos grupos así como de punk y eso, sentía que era una copia de la copia. Y yo decía, ay, weón, pues ya esto suena a Peste Mutante, que eso ya se hizo hace 20 años, ¿sí? Pues era lo que yo sentía, así me hablara y así también como que sintiera esa vibra. Y más bien sí me interesaba saber que la música llanera, por ejemplo, era una música que nacía en el trabajo y que yo quería trabajar con eso, tenía que de alguna manera relacionarme por lo menos con esa lógica. Yo siento que hay un poco un debate con cómo los músicos de la ciudad se relacionan con las músicas campesinas, ¿sí? ¿Y cómo se relacionan? Pues de lo muy que has mal, visto. muy mal, horrible. Como que se imponen muchos formatos, como que siempre llegan de una manera un poco vertical a traducir esas músicas a los lenguajes que acá en la ciudad se proponen. Y a mí no me interesaba eso, más me interesaba como aprender del sentido de esas músicas. Entonces yo aprendía, por ejemplo, de Don Carlos Delgado, de Prudencio Flores, de Holman Caicedo, de todos los viejos con los que yo aprendí a tocar bandola. Y yo entendí que esa era una música que le hablaba a su comunidad, que siempre le hablaba a su comunidad, por encima de que hayan sido viejos que hayan estado en las guerrillas liberales y que de algún momento otro la historia política del país los haya cambiado a ser más afines a la derecha o al uribismo o eso. Como que su música seguía siendo libertaria en ese sentido, seguía siendo para la comunidad, seguía siendo muy profunda en ese sentido, y eso es lo que a mí me cautivó de esa música. Entonces yo llegué así a Bogotá como a decir, pues yo no quiero hacer punk, no me interesa esa música, no me parece propositiva y no me parece libertaria en ese sentido como lo conocí la música llanera o el son jarocho. Quiero hacer música también para mi entorno, para mi trabajo, para la pollería, para mi familia, y el rock no me permitía hacer eso. El rock lo único que me permitía era lo que tú dices, fraccionar, fragmentar con mi familia, con mi asadero, ¿sí? O sea, mi intención no era que mi papá se volviera rockero, ¿sí? Y que se sentara a escuchar, a tomar aguardiente, a escuchar Nirvana conmigo, aunque eso hubiera sido una chimba, pero pues no era mi interés. Y sin embargo, igual tú naciste y creciste en Bosa, o sea, en la ciudad, que igual pues tiene una relación diferente con la ruralidad que otras localidades. Pero ¿cómo llega esa conciencia que acabas de plantear en tu vida? O sea, hubo un momento específico en el que tomas una decisión de decir, voy a hacer esta investigación o me voy a sumergir en estos sonidos, voy a entenderlos, voy a hacer horizontal o a entender desde la horizontalidad. ¿En qué momento llega eso? No, fue un proceso como de yo ir dándome cuenta de lo que te digo, y cuando yo llego como con todos los elementos que aprendí en el llano y empiezo a componer y empiezo a preguntarme, bueno, como que ya sé tocar 7 temples de bandola llanera, ¿y eso en Bosa qué? O sea, ¿eso qué? ¿Yo qué voy a hacer con eso? Y me empecé entonces a acordar de eso, como de que si yo iba a donde los chomeque, que son los que venden hueso de marrano, o al tejo, pues iba a escuchar corridos, por ejemplo, mexicanos, que tienen mucho que ver con la carranga y con la huasca y con la música tradicional de acá y que nos han alimentado también. Entonces empecé a entender que no eran músicas aisladas y que la música del llano también viajó acá, y que, no sé, existe también el bandolón y una música del piedemonte que es como la mitad entre Boyacá y Casanare, y hay un poco y una serie de elementos que como que yo decía, esto también suena acá, ¿sí? Esto también es Bogotá, y como pensar la ciudad así, pensar como el relato de Bosa desde que hace el asadero, por ejemplo, existe hace 40 años, y hace 40 años las familias ya no iban a comer piquete a la plaza de mercado después de la misa o a la plaza de Bosa, sino iban a pollo al horno. ¿Sí me entiendes? Y recordar todo eso, recordar que por ejemplo las familias iban a pollo al horno después de un funeral, a emborracharse y a escuchar corridos o lo que sea. Toda esa vuelta campesina que yo viví poco, pero que de alguna manera está ahí en mi memoria y en la memoria de mi familia, activó todo eso y fue lo que empezó como a permitirme componer y hacer músicas de lo que he aprendido. Tú mencionas ahorita eso de, bueno, cuando yo volví de Los Llanos, pero cuéntanos, o sea, ¿en qué momento fuiste a Los Llanos? ¿Qué hiciste en Los Llanos? ¿Qué pasó allá? Y también mencionas lo del Temple de la Bandola. Creo que la gente que nos va a ver de repente no sabe a qué suena una bandola. ¿Cómo le explicarías a alguien a qué suena una bandola, un requinto? ¿Qué tiene de especial y en qué música suena esto?
No les explicaría, les diría que se compren una botella de aguardiente llanero y que se vayan al Festival de Maní y que pregunten, y que sean perezosos y que... No, mentiras. Como que... Pues como que yo llego al llano también como por una terquedad y como por también una búsqueda más allá de la música. O sea, yo siempre intenté responderme a mí mismo a qué sonaba Bogotá. Y como que desde la tradición lo que supuestamente hay más cerca es como la música pues de cuerdas andinas, de tiple, de bandola andina, de requinto. Y eso es muy emocionante y también como que musiqué mucho con eso, pero me aburría resto, como que... ¿Por qué? No, pues digamos que tocar pasillos y bambucos y el trío Morales Pino ha hecho mucho por la cultura de este país, pero como que no. Y yo venía también como de esa relación musical del rock, entonces como que no satisfacía como mi gusto y entonces vi la bandola llanera y fue como decidí ir sin conocer a nadie, ir a parquearme a Maní a buscar músicos y aprender. Y ese fue como el camello que hice. Y allí me di cuenta como de un lenguaje oculto que hay de la bandola llanera, que no está en los festivales, que también tiene que ver mucho como con ese impacto que han tenido los festivales en la música tradicional en todos los géneros, ¿no? Como que han estandarizado un poco las músicas tradicionales y las han llevado como a unos lenguajes más conservadores. Por ejemplo, en Maní me pasó que yo escuchaba bandolistas que tocaban más parecido a John Petrucci o a un guitarrista de rock progresivo que a Don Carlos Delgado, ¿sí? Okay. Como que han cambiado un poco los paradigmas y me di cuenta que ese lenguaje un poco viejo de la bandola está relegado y me enamoré de eso. Como desplazado. Sí, desplazado. Y uno pues entiende que también los músicos nuevos y los jóvenes conviven con otro tipo de sonoridades y otro tipo de músicas, ¿no? Pero pues a mí me gusta, yo soy romántico y en el sentido medio hippie, entonces me gustaba, era eso y me parché, fue con los viejos y todo eso. Y empecé a encontrar que la bandola se afinaba de 7 maneras distintas antes, que los músicos en los parrandos eran unas gonorreas y como que se pasaban la bandola desafinada y tenían como que intentar afinarla entre ellos, se hacían como trampas entre ellos y se fueron conformando como los templos. Los llaneros son unas gonorreas en ese sentido. ¿Por qué la bandola? O sea, tú cuentas un poco de que descubres este lenguaje oculto, pero yo me pregunto, pues dentro de la música tradicional colombiana hay un montón de instrumentos de cuerda y no sé, está el tiple y está el requinto, que igual creo que lo mencionamos ahorita, pero ¿qué resonancia hubo ahí con la bandola? Yo creo que tiene que ver mucho con mi educación musical, en el sentido de que yo escuchaba pues todas esas bandas, ¿sí? O sea, yo decía, no sé, ¿qué me puede sonar más a Rusty Cage de Soundgarden? ¿Sí? O sea, como que eso está muy presente como ahí. Sí, parecido. Como un riff, como ya, a Sabbath, como si me entiendes, ya, como okay. Eso es parte, está muy presente en mí y pues yo cogí un requinto y eso y era muy chévere, pero no, como que no. Y igual cogí la bandola llanera y también como que pues aprendí a tocar y aprendí como algo de la bandola, pero mi decisión fue crear el chiflamero, como tampoco me sentía como del todo, o sea, yo no quería ser como un bandolista llanero ahí alternativo, no, yo quería mi propia sonoridad y el chifla me llevó a eso, como que cogí esa experiencia, pues eso, toda esa música que yo tenía en la cabeza, la experiencia en el llano también, una experiencia que tuve en México con la leona, siempre como buscando sonidos graves y también como muy seducido por la intensidad de esas músicas, ¿no? Como que eso sí era muy semejante en el sentido de que pues hay una intensidad muy particular en un concierto de hardcore, por ejemplo, pero en un parrando hay una intensidad o más o igual muy fuerte, ¿sí? En un San Pascual o en un fandango jarocho, ¿sí? Cambia obviamente todos los contextos, muchas cosas, pero sí siempre estaba como con esa intensidad y eso no lo sentía como con el requinto, con la música un poco más del interior. Háblame entonces del chiflamero, o sea, introdúcelo, cómo nace la idea, cómo se hace un instrumento también. El chifla, sí. Sí, eso fue como
yo tenía ya la idea de buscar mi propia sonoridad y como que eso lo tenía muy claro. Y le pregunté, mi primera idea era preguntarle a los llaneros dónde había un luthier en los llanos para hacer un instrumento, porque pues yo quería algo que sonara así duro, hondo, como un instrumento más bien rústico. Y los manes me dijeron como no, pues en Bogotá. Y yo no, pero ¿cómo así ustedes me van a mandar a Bogotá? Si en Bogotá ya me conozco luthieres. Me dijeron no, hay un luthier que se llama Gómez L, Gustavo Gómez, que es el man que nos hace los instrumentos a nosotros. Y fue también eso, entonces también encontrar que la sonoridad que ellos tienen de hace unos años para acá es una sonoridad hecha por... Acá. Sí, exacto. Hecho acá. Entonces también es como quitarse un poco de bobas de la cabeza, como que no, los músicos llaneros también, si hay un luthier bueno en Bogotá, pues ya, Sí, lo mando a hacer. funciona. Sí, exacto. Y me encontré con Gustavo Gómez y le dije, yo quiero hacer un instrumento como de órdenes dobles. ¿Qué son órdenes dobles? Orden, o sea, como cada cuerda, digamos, 2 cuerdas por orden. Entonces mi instrumento tiene como 4 órdenes de a 2 cuerdas. Y eso como que yo le decía al man, como quiero que suene grueso, vamos a hacerlo de tal tiro. Y con él lo fuimos como hablando, porque pues yo no sé de instrumentos, no sé construir instrumentos. Y se fue dando, como que el man, yo elegí a Gustavo porque él conocía a los músicos con los que yo había aprendido, él había viajado allá, había entendía relación. esa sonoridad. De pronto no le podía explicar que quería que sonara como a el Bleach de Nirvana, pero sí, pero sí como que sonara oscuro, sabía los temples. Entonces yo le decía, voy a afinarlo distinto, y ahí lo fuimos como creando y yo no sabía que iba a ser tan maravilloso, o sea, como que también fue un tiro al aire, ¿no? Yo dije, esto me puede salir mal. Y no, desde que lo escuché la primera vez fue como, uff, por acá es, y ya ha sido como, Chiflamero se convirtió en mi manera como de relacionarme con el mundo. Musicalmente es como la manera en que yo ya no puedo entender la música, digamos, sin el chifla. Okay. A mí me intriga mucho esta necesidad de crear un instrumento porque, claro, o sea, la mayoría de gente haría la investigación, aprendería, tocaría cada vez mejor y a la perfección como estos instrumentos que va a investigar, pero luego entonces crear un instrumento es como de pronto partir de una insatisfacción con un sonido, como sentir la necesidad de crear otro sonido que no existe, que ahorita un poco lo contaste, pero ¿cuál es ese sonido que se distingue de lo que es una bandola común? O sea, ¿cómo explicarías eso y cuál era esa insatisfacción que tú sentías como de esto no está sonando como esto que yo me imagino en la cabeza? Uy, yo creo que viene de lo que hablábamos un poco de que cuando yo fui al llano me acerqué a una cultura libertaria en ese sentido. O sea, creo que la gente de la ciudad se acerca con muchos estereotipos a la música tradicional. Entonces la gente piensa que eso está así y que no va a cambiar y que la llanera es así y que se afina así y casi como enseñó Guillermo Abadía, que ese es el formato de la cumbia, ese es el formato del joropo y eso es intocable y el folclore es intocable y son como fósiles en el museo y casi que y con su así como esa visión un poco folclorista. Y cuando uno pilla eso aprende que la gente es totalmente adaptable y que la música se encuentra con muchas cosas y que va creciendo. Entonces que por ejemplo en el llano tocaban antes con tiples andinos y que después pasaron a la bandola llanera y que después el arpa llegó y la desplazó. Entonces cuando uno se acerca como a esa vaina, pues yo lo que pensé fue yo voy a hacer mi propio instrumento. O sea, si algo me ha enseñado la música tradicional es eso, a que el músico tiene que ser necio y tiene que ser mañoso y tiene que darle rienda suelta a su sonido, a lo que usted escucha por ahí en la cabeza. O sea, no tiene mucho sentido como respetar esa música desde lo conservador porque tiene otro sentido esa música. Entonces fue eso, o sea, fue más bien como una reflexión por la música tradicional. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo sigo tocando rock, nunca hubiera creado un instrumento, o sea, ¿sí me entiendes? En ese sentido sí me parece una música mucho más libre, o sea, obviamente cuando yo llego allá con el chifla al llano, porque ya lo llevé, pues me miran mal, no me miran mal, me miran raro. ¿Qué te dicen? Me dicen como guate, como, sí, el instrumento del guate, como el rolo, sí, como el... Pero igual lo musiquean, Don Carlos Delgado ha tocado la bandola,
y dice como, ah, bueno, sí, sí, pero mejor deme mi bandola. Pero igual, o sea, como que es no, tampoco es tan ajeno, que como que lo han musiqueado y eso, entonces creo que se trata de eso y creo que hace falta mucho eso, ¿no? Como que las músicas colombianas se les ve así, por ejemplo, acá en Bogotá hay muchos grupos de carranga y la carranga fue como que también fue una reversión de la música campesina, ¿no? Llegó Velosa y dijo, yo voy a hacer la música con estilo, con este formato, con este estilo en las letras y él como que la apropió y hizo ese discurso y lo mandó, pero también hace falta que entonces ya la carranga lleva 30 años y ¿qué pasa con eso? O sea, van a seguir tocando el mismo formato de Jorge Velosa, Sí. que es totalmente válido y chévere, pero pues las músicas están también para eso, para proponer. Bueno, ya que hablamos del instrumento, quiero que hablemos un poco de tu proceso creativo. En algún momento tú me hablabas como de esta experiencia casi de bajar letras como que de una sola sentada o casi que una canción de una sola sentada, que a mí eso pues me parece que es sorprendente. Pero háblame un poco de eso, cómo nace ese proceso creativo, siempre fue el mismo, ha cambiado, también yo no sé si toda esta experiencia en el llano la forjó de alguna manera. Sí, sí es eso, como que mi relación con la música siempre ha sido muy intuitiva. Y es como eso, yo tuve una experiencia con la academia desastrosa, como deprimente, ¿Por qué? porque la academia es muy deprimente. O sea, para mí, como que intenté estudiar en la SAP música Ya. y era horrible, o sea, como que intenté estudiar tiple y entonces era como esa escuela del tiple solista, que es un poco no, es el blanqueamiento de la música de tiple, ¿no? Entonces como acercar el tiple al lenguaje académico y al lenguaje de la guitarra clásica. Y mis inquietudes y mi camino era totalmente lo contrario, era como destruir el tiple solista, ¿sí? Era como totalmente lo inverso. Entonces, como que también ese rechazo mío al método, pues a la academia también, me llevó a que cuando yo iba a componer, pues yo ni sabía cómo lo hacía, o sea, como que era pura intuición, así un poco medio romántico, como la musa y tal, y que en mí sucede así como que, uno, eso, y dos, pues que no hay tiempo, yo no tenía tiempo yo no podía sentarme un día a hacer una canción, ¿sí? Como que, Tenía que ser efectivo. claro, yo tenía que salir del trabajo y me sonó algo y descargar todo y me acostumbré a eso, como cuando yo por ejemplo escribí El Talante de la Noche, me acuerdo porque fue un ejercicio muy consciente de yo ver cuál era mi musicalidad alrededor de una jornada de trabajo de 10 horas, 7 días de la semana, ¿sí? Entonces como que era eso y me acostumbré como a sacar música con olor a pollo, o sea, es que El Talante es muy eso, como muy Impregnado de pollo. muy impregnado de pollo, muy impregnado de bossa, muy eso. También como que estaba en un limbo creativo porque yo estaba inconforme con Gurbia en el sentido de que Gurbia para mí sonaba muy alternativo, ¿sí? Ya. Como que, sí, muy alternativo. Entonces yo decía, no, yo no quiero esto. Entonces empecé a darle otro sentido a la música y El Talante fue como eso, fue como hacer canciones de chorro, como llegar 15 minutos, la letra salió tan. Ya después lo trabajaba con perilla y eso, pero siempre ha sido así y me acostumbré a hacer así y creo que muchas músicas se hacen así. Yo no creo que un llanero le invierta 4 o 5 horas a componer una canción. Yo creo que el man le toma sus guaros y se prende y hágale así para adelante. Que eso también es como una contraposición a esta idea romántica como del proceso de composición, ¿no? Como de voy a ir poco a poco o de que entre más tiempo puede ser mejor o es más, no sé, sí, como más de nivel musical. Sí, yo no sé cómo hacen, pero uno escucha las entrevistas de las bandas de rock y es como, de las bandas de rock, es como, no, es que nos metimos un año en un estudio o 6 meses en un estudio. ¿Qué hacían? O sea, ¿qué hacen 6 meses en un estudio? O sea, aparte de drogarse. Exacto, sí va así. Básicamente, pero de resto musicalmente creo que, pues obviamente hay muchos estilos de música,
pero pues creo que en Colombia es de otra manera y creo que en la escena alternativa también de otra manera, ¿no? Quiero que hablemos un poco de la escena alternativa porque, bueno, tú llegas como con todo este bagaje y con un instrumento que no existe, solamente lo tienes tú, básicamente, y empiezas a hacer parte como del circuito local independiente acá en Bogotá, que siento yo es un poco binario, y lo trataba de definir ahorita como que todo lo que nos suena a rock, distorsión, punk, post-punk, suena a cumbia. O sea, estamos como en un momento en el que casi que todo, y no voy a decir todo, pero sí hay muchas cosas que suenan a rock, muchas que suenan a cumbia, pero sobre todo siento que no había espacio para lo que tú llegaste a proponer. O sea, tú llegaste con otro sonido. Y yo quiero que me hables un poco de cómo fue entrar a la escena poco a poco con un sonido que de repente no se estaba escuchando en ningún otro lugar, o sea, qué recepción tuvo, con quiénes empezaste a hablarte, quién empezó a copiar. Yo creo que la entrada se la debo a Astrid Ávila y a Juan, que ellos me vieron tocar en la séptima, cuando yo tocaba musiquita mucho por acá en el centro, y como que tuve una conversación con ellos y ella se interesó mucho por mi proyecto. Y me invitó a hacer un toque en Matic Matic. Pues yo ya sabía que era Matic Matic, como que había seguido algunas bandas de Chapinerso. No sabía que era como una secta, pero sabía que... Te entraron a la secta. Sí, sabía como también de la importancia del lugar para Bogotá. Entonces como dije, uy, bueno, acá no, vamos a darle. Y yo me acuerdo de mi primer concierto que fue muy raro porque yo tocaba pues con el chifla, ya lo tenía. Tocaba con un percusionista venezolano que tocaba acá en el centro, con un bajista de acá de Belén también. Entonces una vaina que tenía como aire a tambora venezolana y a lo que yo hacía, y el man del bajo era punkero, era una vuelta y toda rara. O sea, fue un concierto especial. ¿Qué año fue ese más o menos? Uy, yo creo que 2018 finales. Ok, sí. Por ahí. Ajá. Y eso como que ahí, bueno, algo les causó, algo les dijo, como ese primer concierto. Y ya después me conoció la gente de Incorrecto. Cuenta un poco qué es Incorrecto. No, el mejor sello discográfico del país. Sí, como que ha sido un sello que ha estado camellando mucho con los artistas, pues de muchos géneros, pero siento que como con un contenido muy propositivo, muy cuestionándose las escenas y cuestionándose los formatos y la manera de hacer música. Me conoce Santiago, me empieza a invitar a toques, a la Libélula Dorada, me empieza, sobre todo muy rodeado del círculo de cantautores, ¿no? Como que en esa época pues compartimos mucho con Fausto. Hicimos el primer toque de La Muchacha acá en Bogotá, que ya como que va a tocar en el Festival de la Tigra, y Astrid dice como, conocí una nena, una chimba que tocó en el Festival de la Tigra, quiero grabar un toque con usted, hicimos un toque. Ahí empezamos a tocar así como acá en Chapinero y eso, sobre todo así formatos de cantautores. Y eso, y en un toque me acuerdo que me dicen como, una chica me dice, qué chimba su propuesta, tan, y yo, severo. Me dicen, ¿sabe qué es lo que más me gusta? Que usted no suena javeriana. Y yo no era tan consciente de que había un sonido javeriano, ¿sí? Y yo, ¿cómo así que no soy javeriana? Me dice, usted se va a dar cuenta que va a haber un sonido y que mucha de la música que se hace acá es ese sonido y usted no suena a eso. Y ya pues después me di cuenta. Ya entendí el sonido javeriano. Ya entendí el sonido javeriano. ¿Qué es qué? ¿Como un sonido académico pegado a la academia? ¿Cómo lo defines? Sí, pues sí, obvio, un sonido que viene más como de una exploración con distintos géneros desde la Universidad Javeriana. y eso, entonces como que me empecé a darme cuenta de eso y ya pues el resto ha sido como entender un poco eso, como entender un poco lo que había hecho, ¿sí? Como que en realidad sí, pues sí, nada sonaba así y empezar como a jugar con eso. Como bueno, voy a llevar esto, entonces ¿a dónde? Entonces lo llevé más a profundo a voz y sacamos el talante y luego, no sé, me empecé a relacionar con Felipe Orjuela y empecé a hacer cumbia desde otro formato, desde otro lugar.
Y ha sido muy emocionante, ha sido un proceso como chimba, o sea, le debo también mucho a Chapinero, en un sentido siento que soy javeriano, soy un javeriano. Un javeriano más. Un javeriano más, sí, sí, sí. Hay algo que me gusta mucho de ti, que es como ese activismo intralocalidad, y es como la movida de deschapinerizar la escena local, porque creo que cuando una menciona la escena local independiente, uno está hablando de la escena local de Chapinero, básicamente, y lo digo, es como por el circuito en el que se mueve esa escena, los lugares en donde tocan, los lugares donde una parcha, fuerea, etcétera, y que tú ahora haces parte de ese circuito, pero qué tan difícil ha sido deschapinerizar. Difícil, pero la gente va suavizando, ¿Cómo? va aflojando. Yo siento que tiene mucho que ver con la farra, ¿no? Y como con lo que nosotros hemos entendido en Bogotá como farra. Y algo que me pasaba mucho cuando yo iba a los toques en Chapinero, era como, yo estoy acostumbrado a una farra de bailar, ¿sí? Yo salía al trabajo, del trabajo en Bosa, por ejemplo, y salíamos mamados, pero salíamos a chupar y a bailar merengue y a bailar guaracha cuando la guaracha no había llegado a Chapinero de esa manera, y a pasar la chimba y eso, y a bailar sobre todo. Y cuando empecé a parchar en estos parches así más alternativos, como que la farra era no más tomar y hablar mierda y mierda y más mierda. Entonces dije, uy, esto está chimba, pero falta, ¿sí? Y empecé como a pensar eso, sobre todo ya vine como con el trabajo de la dosis máxima, como decir eso, podemos proponer una farra muy musical también, ¿no? Que no es de DJs, que no es sino que es de música en vivo, que es de nuestras músicas que le estamos hablando pues a la ciudad, ¿no? Y pues ya nace como esta idea de listo, ya como que colonizamos Chapinero. Pero también sería muy chimba que todos mis amigos fueran a Bosa, ¿sí? Y se dieran cuenta de lo que es una farra allá, por ejemplo, ¿sí? Y eso ha sido como llevar a la gente a farrear a Bosa, y siento que la ciudad respira mucho cuando se rompen esos límites, ¿no? Como esas barreras tan marcadas que hay. La gente dice que no, pero sí, o sea, Bogotá es una ciudad tremendamente bipolar y eso se marca mucho en la música, en todo. Y tremendamente clasista, como que es muy infranqueable esas localidades, ¿no? Sí, entonces ha sido muy hermoso como eso, como ver a la gente, a los muchachos de los Andes allá en el rancho, brindando en el tejo, brindando con mi tío, borrachos. Chimba, me parece severo, y siento que Bogotá de alguna manera está caminando en ese sentido, ¿no? Los flyers cada vez son más como abiertos, ¿no? Como que, no sé, en Rancho nos presentamos Trackman el Calavero, así que es como un fundador del slam en Bogotá, Mariscos, una cantautora de otra escena, nosotros, sí, como la otra vez, por ejemplo, el flyer era Hard Crew, también una banda de slam, Big Clip y Chúpame el Dedo, que es como una insignia acá en Chapi, ¿no? Entonces, creo que la ciudad está haciendo cosas bien interesantes en ese sentido. Me gusta eso. Y bueno, ahorita mencionaste como este tema de la dosis máxima, que siento que es como entregarse sin agüero a la cumbia y como a la noche y al baile. Y yo quería preguntarte como ese eje transversal que ha sido la noche para tu música, porque tú pues le has escrito a la pollería y le has escrito al fútbol, y ahorita hablamos de eso un poco, pero también a la noche, y hay algo muy lindo que tú dices en una entrevista, o creo que en varias, que es como este tema de la voluntad de la noche, que siento que es como un ser mitológico ahí que tiene una magia alrededor. Y quiero que me hables un poco de eso, o sea, en qué momento empiezas a concebir este tema de la voluntad de la noche y cuál es la relación que has desarrollado tú con la noche. Sí, siento que fue descubrirla porque en algún momento de mi vida yo no era nocturno, era más bien juicioso, hace mucho tiempo. Y bueno, creo que pasa por descubrir una ciudad que está viva, así Bogotá sea muy diurna y nuestra cultura sea muy diurna, como de madrugar y todo eso. Hay una ciudad que vive y que se levanta a la 1 de la mañana, ¿sí? O sea,
yo no podía dejar de ver a Don Teo saliendo del asadero a las 6 de la mañana, casi que después de 6 horas de trabajo. O sea, el man se levantaba a la 1 a recorrer Patio Bonito y Bosa entregando pedidos, ¿sí? Y a cuestionarme eso y a tener, por ejemplo, la idea de mi papá llegando a la 1 de la mañana oliendo a pollo, ¿sí? Y no sé, también, bueno, uno salir de farra y ver a los... o uno salir por la mañana temprano y ver a toda la gente que llega a la farra a las 5 o 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, como entender un poco, descubrir la noche bogotana, me parece que es muy poderosa a todo nivel y como que sí. Mis álbumes de alguna manera, sobre todo el talante, es eso, es descubrir cómo es esas voluntades que se mueven en la ciudad, una ciudad nocturna. Y la dosis, pues que ya somos nosotros, como esas voluntades. Exacto. Quería que hablaras un poco de eso, como ya esa voluntad personal. O sea, uno escucha una canción como Ya Yo Cambié, que es como terminé en Funza. O sea, ¿cómo es esa relación ya muy personal con vivir la noche? ¿Cómo ha cambiado también? Sí, cambió porque llegó un momento donde decidí, pues en vez de salir del trabajo a sentarme a escribir, decidí salir del trabajo a volverme chicuca. Entonces creo que la dosis tiene que ver mucho con eso. Fue una decisión a vivir la ciudad así, rompiendo los límites geográficos y otros límites, ¿no? Y como con todo, con la fiesta, con la farra, con vivir la ciudad también transversal, ¿no? Como que mis farras tampoco son como... o sea, he tratado como que sean transversales, como yo farrarme en Chapinero y terminar en Patio o en Funza, así como que me emociona eso. Me emociona vivir la ciudad grande en ese sentido, así como compleja. Como que me gusta mucho eso y es muy bogotano, ¿no? Como por ejemplo uno poderse parchar en Matica, escuchar, no sé, Los Hermanos Menores y luego ir a escuchar electrónica o lo que sea y luego terminar en Patio escuchando slam o escuchando al Caballero Gaucho, yo qué sé, sí, eso me parece muy rico de Bogotá, así como su sonoridad es así como... sí, me parece que es muy potente y trato de vivirlo así, digamos. Hay otro tema que mencionaba ahorita que es el fútbol, ¿no? Y yo siempre, bueno, ahorita nos cuentas qué importancia ha tenido en tu vida Millonarios sobre todo, pero a mí me ha intrigado mucho, pues, o sea, en La Dosis Máxima hay varias canciones dedicadas a Iguarana, Gamero. ¿Cómo cambió ir al estadio con esta música? Yo lo digo porque yo me acuerdo que yo vi un comentario en el video del poema de Sugreñero en YouTube, en donde alguien decía como que chimba tener nuestros propios himnos de celebración que no sea como cumbia argentina. Y a mí eso me quedó muy marcado porque es como pues estar forjando un poco himnos de celebración del equipo propio y pues cómo se siente esa vuelta y cómo cambia ir al estadio teniendo como ahora estos himnos. Yo no sé si incluso cuando pierden te joden, como que son canciones mufa, no sé. Sí, eso es un armable estilo porque... Pero cuenta un poco de eso. Obvio, no, ha cambiado mucho, como que ya... pues no soy una personalidad, pero sí como que ya la gente hasta me referencia, ¿sí? ¿Qué te dicen? Pues hay gente que se acerca a mí como se ve lo que hace, como que, no sé, me dan pola, me dejan la droga más barata, no mentira. pero sí como que pues ha sido un sueño, o sea, Millonarios para mí significa todo, o sea, Millonarios para mí es muy importante, es mi relación con la ciudad, con mi familia, con todo lo importante para mí. Entonces yo de alguna manera u otra tenía que hacerlo y como que vivimos este momento de Millonarios hace 2 años con Gamero, que siento que como que se cerraron muchos ciclos históricos que Millonarios tenía que vivir, como ganarle a Nacional una final, como ese tipo de cosas, entonces como que yo dije acá fue. Y estaba yo también en el momento de diálogo con la cumbia, con Felipe, como de creación de La Dosis, entonces fue como ir al estadio cada 8 días, farrearse, celebrar, pero también entonces aguantarse que cuando no ganaba Millonarios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con cada vez que usted me decía,
Cuando perdía, ¿no? Cada vez que usted toca la Gamero, le meten 3 goles a Millonarios. Y es eso, es una gonorrea. Ahorita, por ejemplo, salió una noticia de lo que Gamero se va a ir para Santa Fe, güey. Entonces, todo es como, perro, nos tocó bajar la canción, güey. Baila. Pero es bonito, creo que también es lo divertido del fútbol, ¿no? Por lo menos yo soy muy apasionado, pero también siento que el fútbol es una gonorrea y que también es una mafia la hijueputa y que también hay que con la música y con muchos discursos tratar de combatir eso. Yo creo como que pues ahorita fui a Argentina y como que era totalmente diciente la manera como viene el fútbol allá y como acá es un poco amañado, ¿no? Pero bueno, lo chimba fue que en su momento se hizo. Ya ahorita estoy un poquito alejado, estoy un poquito decepcionado del fútbol, pero lo volvería a hacer y creo que hay que hacerlo mucho. Lo que hablábamos de eso, de que chimba uno poder ir con su instrumento al estadio y a grabar una canción sobre el equipo que usted ama, ¿sí? Más que cantar damas gratis o los pibes chorros, que también es una chimba, pero que es otra cosa. Como esa sonoridad propia que hablabas. Sí, siento que hay que hacerlo. Ya, bueno, ahorita mencionabas como esto de ahorita ya se hizo, ya estamos en otra, en que estamos ahorita y ahí me refiero como a que quisieras cantarle ahorita, que me imagino arrancas a hacer nueva música y ya hablamos un poco de eso, pero ¿a qué cosas le quieres cantar ahorita? O sea, ya hablamos de pollo, ya hablamos de fútbol, ya hablamos de la noche. ¿Qué otros temas te movilizan? Pues pilla que yo vengo un poquito de lo que fue el estallido social. Como que siento que fue un momento que cambió mi vida y que cambió también la escena y la manera en que nos relacionábamos los músicos, por lo menos en Bogotá. ¿Qué hubo de diferente o qué hizo clic en ese momento? Pues, a nivel musical, digamos. A manera de personal fue como un momento de, bueno, yo vengo de unas músicas que han sido también la narración política del país. O sea, la narración política del país no solamente la hizo La Pestilencia, no. La hicieron los llaneros, lo hace la cumbia, que muchas gracias que están acá. Gracias a la canción de banda sonora, sí. Y la han hecho las músicas tradicionales durante 400 o más años, ¿sí? Entonces era como, bueno, si usted se va a parar desde el jorobo, pues de la carranga, pues hágale. Y era eso, vivir la carga política de ese momento tan fuerte y también tan violenta que se vivió. Y hacer música, ¿no? Como eso fue también un poco lo que pasó ahí, y también hacer música entonces desde los parches que se encuentran, desde la gente de Chapinero que iba a aportar resistencia, desde las marchas que iban de Patio Bonito hasta el centro, hasta el norte, porque también se hacían marchas. Entonces creo que todo eso reconfiguró la ciudad a nivel musical. Y ahorita como que siento que a nivel social Colombia, pues yo la siento como muy cargada de un poco, pues lo que todos sabemos, como de muchos conflictos, muchos como amarres, mucha tensión, muchas cargas que siento que con este nuevo gobierno de alguna manera u otra se le han dado como por primera vez, se le ha puesto atención a muchas cosas que antes no se le ponían. Pero sí como que entonces lo que yo ahorita me pregunto es mi entorno, la situación de mis amigos, mi propia situación como que no cambia. Como que fuimos a Argentina, de Chile, y veo que tampoco las cosas que hayan cambiado mucho. Y ahorita estoy muy invadido de eso, y creo que ahorita las canciones que estoy haciendo, yo intenté con La Dosis y con el Talante también alejarme de un poco del discurso político. Pero ahorita está volviendo a mí, y no porque yo quiera, sino porque es una cosa que está ahí presente y es algo que creo que le estoy componiendo ahorita. ¿Qué andas escuchando ahorita? ¿Y qué de eso que estás escuchando te está inspirando a hacer música? Pues lo escuchaba antes de ir a Argentina, pero ahorita estoy escuchando mucho tango, con mucho Goyeneche, como estoy muy embutido en ese lenguaje del tango, que es también todo calle, pero es tremendamente rico, ¿no? Como
Eso, estoy muy obsesionado escuchando eso y ya, y lo de siempre, Nirvana. Eh, ya hace poquito, hace unos días, tú abriste como una caja de preguntas para que la gente hablara sobre tu nuevo álbum o sobre la música nueva que estabas haciendo. Y hubo alguien que dijo como, es que ya suena como muy monótono, que eso siempre es como el reto de hacer música. Y yo no sé si eso como que un poco ha forjado la manera en la que has sacado tus álbumes, pero ahorita, ¿qué fórmula hay para no repetirse? No, yo creo que la fórmula es precisamente no tener fórmula, como que, no sé, he sido como, yo he sido muy aferrado como a hacer la música desde el discurso de la verdad, o sea, en el sentido de que nunca he intentado aparentar nada o no sé, como siempre he sido como muy sincero acercándome a los géneros con los que me relaciono eso y creo que eso me ha dado resultado. Entonces, por ejemplo, como que al parcero que dijo que era que se estaba volviendo monótono, pues yo como que siento que en primer lugar no me interesa, como Ok. sí, como que no, Eso iba a no me preguntar. cuestiono eso, ¿sí? No me cuestiono eso y siento que igual desde la ciudad, desde el lugar en el que yo estoy parado, desde la manera como yo he abarcado la música, siempre me ha llevado a nuevos lugares. Entonces como que lo que hay ahorita es eso, seguir con mi proceso de tratar de descifrar esos códigos, esas músicas que a mí me habitan y en ese sentido creo que no va a ser monótono el siguiente disco. Pues no va a ser parecido a lo que he sacado. Bueno, acabas de llegar de la gira, pero ahorita pues se viene un toque importante, eh, que pues hablábamos ahorita como de esto de festivales y demás, que pues es el Festival Stereo Picnic. ¿Cómo se dio eso? Sí, ¿cómo se dio eso? Eh, pues, pues el picnic es como ahí la tarima un poco que importante, ¿no? O una de las importantes. Y creo que ha hecho un esfuerzo como darse cuenta, como de ojear un poco la escena alternativa y eso. Y ya como que nos invitaron, obviamente pues que chimba la invitación, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Como que es un festival que también siento que debe asumir muchos retos, ¿no? En la manera también como acoge a los artistas nacionales, en la manera como pues como hace un poco, juega con eso, ¿no? Porque pues son grandes nombres, pero también estamos los artistas acá que han hecho procesos largos y con mucho trabajo y que creo que si participan en esa tarima lo deben hacer de la mejor manera. Entonces pues ahorita muy emocionados, creo que va a ser una tarima chévere y pues vamos a ver cómo nos va. ¿Tienen cosas especiales preparadas o es un poco lo que ya han hecho en vivo? ¿Quiénes se invitaron a tarima? Sí, hay cosas muy especiales, los invito a que ¿Qué? vayan. Una primicia de Vamos algo. vamos a tirar piernas de pollo, así. Les vamos a dar almuerzo, no mentira. Sí, creo que va a ser, obviamente va a ser un show distinto, o sea, pararse en el picnic, pues sí, una tarima grande, va a ser distinto y sí, vayan. Nosotros coincidimos en una conversación hace un rato en donde criticábamos un poco que este objetivo último de muchas bandas se había convertido pararse en la tarima de un festival, sea el picnic, sea Rock al Parque, y como que después no había mucho más o como que no había una proyección ahí posterior. Y quiero que hablemos un poco de eso porque luego yo me quedé pensando como si es una falta de proyección o es como falta de condiciones también, falta de plata. Eh, sí, ¿qué piensas como sobre ese tema? Yo creo que ahí está la respuesta, o sea, como que siento que por lo menos yo estoy más interesado en que la escena de Bogotá se fortalezca, que haya una manera más, no sé si más fácil, pero con mejores condiciones para, por ejemplo, girar por el país, que hayan más espacios más fuertes, que haya una comunicación entre el público y los artistas bien directa y que hayan medios como que estén atentos a eso, que haya una descentralización en las ciudades de las escenas, como sí, como que las ciudades crecen, están creciendo mucho y es muy importante como que las músicas estén ahí dialogando, sí, en vez de lo que decíamos, como que se repita esa época de los tribus urbanas
que creo que igual ahorita las escenas van en otro sentido, pero me parece más importante eso y seguir trabajando en eso que pues conquistar una tarima como el picnic, ¿sí? Que de hecho es como todo lo contrario a lo que uno ambiciona, ¿no? Es como llevar a los artistas a ese modelo gringo de hacer música, ¿no? Y de girar en grandes festivales y ese sueño gringo, ¿no? Creo que pues yo estaré en el picnic, estaré como muy contento de estar ahí, pero sí tengo más interés y creo que mi proceso no acaba ahí, o sea, es como un escenario más en ese sentido, ¿sí? ¿Qué día y a qué hora te presentas? Porque igual toca invitar a la audiencia. Sí. Viernes 28 de marzo, tarima Adidas a las 4:15. Bueno, para que la Donde gente vea un letrero de pollo al horno, ahí es. ¿Alcanzo a hacer una última pregunta? Bueno, conectando con algo que mencionabas atrás, que es como este tema como del enfoque político que le estás dando a algunas canciones. Yo siento que estamos viviendo pues una época política global y nacional muy convulsa. También estamos viendo como el levantamiento de los nuevos fascismos. Lo menciono porque últimamente te he visto en redes como ser insistente con una frase que a mí me llega, y es que nadie se hace solo. Y yo siento que me llega porque siento que es antídoto contra lo que estamos viviendo. Y quería preguntarte como qué reflexiones recientes has hecho alrededor de esa frase y por qué ahorita. Sí, es una verdad porque uno siente eso, o sea, siente como que cada vez uno más se olvida de la gente que lo hace a uno, ¿sí? Como que creo que un poco lo que yo me he dado cuenta en mi proceso es que yo le di una canción al Asadero y yo en algún momento, al Asadero no, le hice un álbum como a mi familia del Asadero y en algún momento decía como también cayendo en ese juego de colonial, como mental, de qué chistoso, o sea, como qué chistoso un man que le haga una canción, un álbum a una pollería, ¿sí? Como también de ridiculizar eso en el sentido de que siempre uno tiene los discursos de la estrella de rock o lo que sea, ¿sí? Como, y unos discursos también como muy individualizantes y como de anulación de la colectividad, ¿sí? Y yo vengo de otro lugar, entonces como que sí me he como revalorado eso y como que me apasiona ahora hablar más desde eso, desde que uno no se hace solo, y no se hace solo en el sentido de que esté incorrecto o gente rodeándolo a uno, que también eso es muy chimba, sino no se hace solo en el sentido de que pues yo soy generaciones de muchas cosas, ¿sí? Como de muchas luchas, de muchas batallas, de muchas geografías, de muchas cosas, y eso a mí me causa cierto asombro, como que es algo que me invade el resto, y por eso para mí la pollería es como no solamente el mejor pollo de Bogotá, que lo es, sino es como el lugar donde se han concentrado muchas historias de mi familia que me hacen a mí, ¿no? Entonces como que eso me parece re importante y me habita, y pues voy a seguir haciendo música desde ese espacio. Pues Gustavo, gracias por venir acá a hablar de tantas cosas. Bueno, no, muchas gracias, qué chimba, gracias por el concierto. Gracias al concierto de fondo. Y pues nada, te vemos en el escenario Adidas viernes 4:15. 4:15, sí, de buena. Gracias. No, gracias, todo bien. ¿Listo? Bien. Fue un solo tiro. Salió bien, un solo tiro. Una conversación fluida.